En mayo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó una ley contra los amaños en cualquier disciplina deportiva. ¿Ha registrado esa normativa algún efecto real para evitar esas prácticas ilegales en nuestro deporte? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema general, digamos, para la próxima hora aquí en 8 en punto es a 5 años de los amaños en el fútbol y la transparencia en la gestión pública de los recursos. Sobre estos temas queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios Cristian Villalta, gerente del gráfico de la prensa gráfica, también el conductor principal del Gráfico TV que se transmite en Canal 33. Es decir, estamos con alguien de casa también. Cristian, vecino, exactamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, Cristian. Gracias, William, por la invitación. Bueno, perfecto. También está Carlos Vides, él es del área de deportes del Diario de Hoy. Carlos, qué gusto. Buenas noches, bienvenido. Igual, William, un placer estar por acá. Bueno, excelente. Para comenzar entonces, estábamos viendo ahí y antes de comenzar decíamos, bueno, 5 años de que se hizo la denuncia sobre el tema de los amaños en el fútbol. Parece que fue ayer, ¿no, Cristian? Ha pasado mucho, ha pasado muy rápido el tiempo, la verdad. Sí, sí. Muy rápido. Y 5 años después uno se pregunta, Cristian, entonces, finalmente, que hubo ¿sentó eso algún precedente importante? ¿Qué es lo que ha ocurrido 5 años después? Porque uno piensa, digamos, sirvió eso efectivamente, la denuncia, todo lo que se publicó, las investigaciones que se hicieron para poder ir transparentando un poco el tema en el fútbol y mejorando esto. ¿Cómo se puede evaluar 5 años después? Vamos a ver, creo que hay dos puntos, dos sentidos en el que se puede evaluar. Buenas noches a Carlos, por cierto, un gusto compartir, verte, Carlos. En primer lugar, sí creo que se estableció un precedente para los futuros jugadores de fútbol, para los seleccionados del futuro, porque por supuesto no es lo mismo que tú entiendas que hay una normativa, entiendas que debes respetar el juego limpio, entiendas que debes honrar los colores que defiendes, sobre todo si son los de tu país. No es lo mismo que lo entiendas en abstracto a que lo entiendas en clave punitiva a la luz del castigo de por vida que sufrieron varios de los futbolistas más importantes que tuvo el país, en este caso pues hace una década. En ese sentido sí creo que se estableció un precedente, aunque creo que faltó profundizar en las investigaciones porque la posible complicidad por omisión o por comisión de algunos dirigentes nunca fue debidamente investigada, ¿no? Y en segundo lugar, sí creo que se ha desperdiciado la oportunidad que ofrecía este caso para que nuestro deporte en general y nuestro fútbol en particular reflexionara de modo honesto sobre la fragilidad, la vulnerabilidad de los derechos de los futbolistas. Porque este caso, entre otras cosas, ocurre no porque las personas per se sean malas, sean corruptas, no. Ocurre porque hay una vulnerabilidad, porque hay una propensión, ¿no? La propensión de dónde viene, de que tenés jugadores habituados a que no se les pague su salario, sí, que se les maltrate, jugadores que están asimismo acostumbrados a ver cómo otros sectores de la industria futbolística, básicamente el sector directivo, se enriquece sin mayores fiscalizaciones incluso. Entonces, sí, ese caldo de cultivo continúa ahí, no ha sido ni siquiera debidamente denunciado por la misma dirigencia deportiva. Ahora, sin que eso signifique, digamos, reconocer esa situación, esa realidad que viven los jugadores, sin que eso signifique también una especie de justificación. Nunca, no, una justificación nunca, pero si no profundizamos, estamos asumiendo que por un efecto extraño, cósmico, se juntaron el grupo de futbolistas más perversos de nuestra historia futbolística, y no es así tampoco. Muchos de ellos, te lo digo con propiedad, Carlos puede hablar exactamente igual, nosotros convivimos con esos jugadores, sí, nosotros los conocimos cuando comenzaban sus carreras, sí, conocíamos o conocemos a sus familias, no fue en lo absoluto fácil ser partícipes también de todo este proceso de investigación. Entonces sabemos que no todos, me atrevo a decir que apenas una minoría de ellos eran personas
éticamente reprochables. ¿Qué pasó? Se vieron en una situación extraordinaria, en un momento de debilidad y en un entorno que cada vez volvía más difícil rehusarse. Obviamente hubo futbolistas que sí se rehusaron y que gozan de todo nuestro respeto. Yo me atrevo a mencionar a uno con nombre y apellido, por ejemplo, Andrés Flores, un jugador, un tipo que sufrió pero se mantuvo incólume y que es el actual líder moral, creo, de nuestra nueva generación de futbolistas. Pero, en su momento sufrió el costo, claro, me imagino. Pero no es justificarlo, jamás, justificarlo nunca, Douglas, pero para que la experiencia, para que no se convierta solo en una anécdota y sea una lección, nos ha faltado, creo, a todos profundizar en las causas. Excelente. Vamos a ver entonces lo que tenemos en aquel momento. De por vida entonces fueron suspendidos 15. 5 fueron para 2 años, 18 meses hubo uno, 1 año también otro, y para 6 meses fueron 2 de los jugadores. A ver, Carlos, explícanos un poco, a estas alturas, bueno, obviamente hacer un poco de análisis de cómo lo observas tú en estos 5 años después, pero uno se pregunta, a estas alturas, esa situación del tema de amaños es un capítulo superado, o lo que ha pasado en medio de esto es que se ha sofisticado más una posibilidad de que ocurra algo parecido pero en otros niveles. Yo coincido con Cristian en que el caldo de cultivo, la situación que vivimos hace 5 años, no ha cambiado de manera radical respecto a lo que estamos viendo ahora. Situaciones de impago y todo lo demás no son un justificante, pero sí puede ser un facilitador para que el jugador diga, bueno, no me pagan y acá tengo la posibilidad de agarrar $5,000, $10,000 de una manera fácil. Sí hubo un impulso de la Asamblea Legislativa para normar un poco desde la legislación el tema de que se convierte en un delito el hecho de adulterar el resultado de un partido. Eso fue un paso interesante, ¿verdad? Porque ya como jugador por lo menos, me imagino, te lo pensás. También, sumando a lo que dice Cristian, me parece que faltó mucha profundidad por parte de CONCACAF en el tema también de amaños que parecían estar a la vista en la Liga de Campeones de la región, del torneo de la región. Resultó después que la misma CONCACAF y su dirigencia estaba embadurnada en una serie de sobornos de otro tipo, con tema de derechos de televisión, y terminamos ante el papá de la región, resulta que también estaba cometiendo cosas realmente muy sucias. Sí. Que si ha aprendido o no la lección el jugador, es bien difícil saberlo, porque en aquel momento, como bien decía Cristian, al principio todo aquello solo era un rumor. Nadie podía creer que un jugador que se reventaba en el medio campo resulta que te cantaba el himno nacional, pero después te vendía la bandera por un par de dólares. Sí, claro. Es muy difícil meterse en la cabeza del jugador, pero yo sí creo que ha habido un proceso, sobre todo dentro de selección nacional, donde se han incorporado jugadores que están llevando la idea de selección de otra manera. A mí me preocupa en particular la posición del seleccionador Carlos de los Cobos en este punto particular, porque yo siento que él lo minimiza y piensa que es como, bueno, no, ya pasó, pasemos la página, ya no hablemos de este tema, todo se resuelve con comunicación. Yo se lo he dicho directamente, comunicación tenía él con sus jugadores en 2009, y de esa selección salió la gran cantidad de jugadores que terminaron amañando partidos. No estoy culpando a Carlos, estoy diciendo que, ok, si había comunicación o no en ese entonces, la realidad es que de esa generación resultó algo muy podrido para nuestro fútbol. Ahora bien, la parte, preguntaba un poco esa parte que creo yo que debería de ponerse la atención, es si se ha sofisticado el tema de la forma en cómo se hace un amaño, o el tema se ha superado realmente, porque al final no fue una situación exclusiva de El Salvador, sino fue para nada. De muchos países. Acaba de pasar en Argelia, ha pasado en un montón de lugares, ha pasado en el fútbol italiano, que muchos tanto admiran, y ha pasado a todo nivel. Si es muy sofisticado, ahorita tendrían que, digamos, jugársela de entender que los medios estamos súper activados en ese tema, con el radar realmente despierto en eso. La federación también me parece que medianamente hizo un esfuerzo por lo menos ir y preguntaron, que coincido con lo que dice Cristian, que se quedaron muy cortos en la manera, muy blandos, muy poco transparentes, además, en la manera en la que terminaron determinando los castigos. Yo creo que lo que más tenemos que buscar es la profesionalización en general de nuestro fútbol para comenzar a tapar esas posibilidades, ¿no? Porque si el jugador está bien pagado, sus derechos se le respetan y él puede cumplir como profesional, las puertas a que eso aparezca se van cerrando como en cualquier otra profesión, un abogado, un arquitecto, un médico.
Exactamente. Tenemos un full pantalla porque quiero mostrarlo antes de que nos vayamos a la pausa, justamente sobre esta ley que se aprobó de la Asamblea Legislativa, ¿no? Más bien, tenía que ver también con el artículo 218A del Código Penal. Decían ahí, cuando el amaño lo hace un jugador de una liga o competencia federada de cualquier deporte, de 2 a 4 años de cárcel a inhabilitación deportiva. Cuando el amaño lo comete un árbitro, entrenador, etcétera, de 3 a 5 años. Cuando el amaño lo hace un futbolista en representación de su selección nacional, de 4 a 6 años de cárcel e inhabilitación deportiva. Cristian, pero bueno, uno se pregunta en todo esto, las sanciones a veces, no siempre, ¿no? Sanciones, toda la parte represiva no necesariamente es lo que más disuade, pero ¿qué ha ocurrido con esto? Vamos a ver, mira, yo interpreto esto que estamos viendo, esto que veíamos en pantalla, es solo la expresión de la indignación de parte de los legisladores sobre una noticia que nos conmovió y nos impresionó a todos. Entonces, claro, ¿qué es lo mejor que, básicamente lo único que podían hacer los legisladores? Bueno, incorporemos la figura de delito deportivo, fraude deportivo en la ley. Y ya, yo creo que en ese sentido ellos cumplieron. El problema, William, no es, está bien el carácter punitivo de este tema, formidable. Sí. Pero el problema sigue siendo que otros sectores más cercanos a esta realidad, específicamente el de la Dirección de Administración Deportiva, ese sí no convirtió esa experiencia en una expresión en ningún sentido, solo castigó a los jugadores. Insisto, los legisladores dijeron, mira, ¿qué podemos hacer sobre esto? No podemos incidir en la educación de los futuros deportistas de modo eficaz, directo. Incorporemos un castigo a la ley, al Código Penal. Punto. El problema es lo otro, el vacío que hay en todo el otro tema, que no se hizo absolutamente nada más allá de castigar a los jugadores, ni siquiera hubo al menos un foro, pues, para verse bien en la foto, un foro de discusión y reflexión. Ni eso, ni eso siquiera. Y es más, la administración que sucedió a la que castigó a los jugadores, la que presidió el señor Jorge Rajo, recientemente finalizó su periodo, expresamente se negó a profundizar en el tema. Expresamente se negó a profundizar en el caso. Y es más, te aseguro que hubo varios miembros de ese comité ejecutivo que nunca revisaron ni siquiera el expediente de los amaños. Entonces, ese vacío, me parece, descompensa lo que pudieron haber hecho otros sectores de la sociedad, o específicamente los legisladores, como tú me estás planteando. Sí, ¿cómo aprovechar una situación de crisis y convertirla en una oportunidad? Porque ese es el tema. Y para adherirlo a una especie de manual o reglamento de selecciones nacionales, una especie de protocolo de qué hacer si esto ocurre. Si un jugador ahora de selección nacional lo toca una persona que lo invita a amañar un juego, ¿qué debe hacer? ¿A qué autoridades debe conducir? ¿Bajo qué circunstancias? Porque, ojo, los que fueron castigados, algunos de ellos fueron porque no hablaron, porque no lo denunciaron. Y otros fue porque aceptaron reunirse y después denunciaron. Entonces, si en este momento un jugador es tentado, se queda como, a ver, si denuncio, capaz que me castigan. Si me callo, también me castigan. Sí. Entonces, no hay un manual, o sea, no hay un protocolo claro de qué debe hacer el jugador en caso exista esta tentación, llamémosle así. Se perdió una oportunidad, debería normarse. Excelente. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos sobre, la deuda por la transparencia, los casos emblemáticos que se tienen de requerimientos de información que ha habido y cómo este tema entonces trasciende, ¿no? Porque tiene que ver con el manejo de recursos públicos. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Cristian Villalta, gerente del gráfico de la prensa gráfica, está con nosotros en nuestros estudios. También Carlos Vides, periodista deportivo de El Diario de Hoy. Les decía, es como pensando un poco en el título de este segmento que tenemos ahora, ya decía, la deuda por el tema de la transparencia, ¿no? Porque ustedes han trabajado mucho sobre este asunto y que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública, la resistencia de las instituciones, de funcionarios a negarse a brindar información, sobre todo a pesar de que manejan recursos públicos. Cristian, quiero iniciar contigo este segmento. Ustedes tienen el caso Fesatiro, hay otros más, ¿no? Donde también son bastante parecidos al final, y ya también Carlos nos contará un poco la experiencia desde El Diario de Hoy. Pero bueno, explícanos así. Muy bien. Vamos a ver, mira, en 2015 presentamos una solicitud de información ante la Federación Salvadoreña de Tiro sobre temas de su funcionamiento regular. Le solicitamos a través de nuestro colega David Bernal, él en su calidad de ciudadano hizo esa solicitud de información. Le envío un saludo
por cierto, a David, que ha sido fundamental en este proceso. David solicitaba inventario de armas de la Federación, un código disciplinario, actas de comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Tiro. La Federación se negó, el INDES también se negó, ambos amparándose en el artículo 44 de la Ley General de los Deportes, según la cual las federaciones no están obligadas a brindar información pública por su carácter de autonomía, independencia y tal. Pero el Instituto de Acceso a la Información Pública estableció que desde el mismo momento que necesitan de fondos públicos para su operación administrativa son entes obligados por la ley de acceso. Finalmente la Federación brindó la información. En ese momento, creo yo, se abrieron las puertas para que entre muchos actores fuésemos creando jurisprudencia en el tema de acceso a la información pública en materia deportiva. Al año siguiente hicimos otra solicitud de información ahora a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Le solicitamos actas del comité ejecutivo y le solicitamos copia de los contratos ya vencidos que la Federación Salvadoreña de Fútbol había suscrito en su oportunidad con Inter Forever Sports y con Traffic. Y también le solicitamos le solicitamos el expediente disciplinario de los amaños, acceso para saber realmente, para poder comprobar que se había seguido el debido proceso en ese caso. La Federación se negó con argumentos muy parecidos a los que en su momento también la Federación Salvadoreña de Tiro esgrimió. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública falló a favor nuestro, diciendo la Federación Salvadoreña de Fútbol está obligada, es una entidad obligada a dar la información a partir de una argumentación básicamente la misma, ¿no? Desde el mismo momento en que tú recibes fondos públicos, tu personal administrativo tiene obligaciones con la ley. Y en el caso de FESATIRO, que ya se estableció que el INDES había entregado $175,000, por ejemplo. Supuesto, claro. Entonces, la Federación finalmente, resistió todo lo que pudo, porque como tú bien dices, la ley de acceso a la información pública se construye no gracias a, sino frente a o versus las instituciones. A pesar de eso no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente esa es la naturaleza de la administración pública en nuestros países. Lamentablemente ese es el estatus de la transparencia y la pelea que debemos pegar como ciudadanos, que debemos librar. Al final la Federación seguía resistiéndose, se vencieron los plazos para que nos diera esa información y luego el instituto les comunicó que su unidad de fiscalización entraría en acción, les dio un plazo perentorio y les dijo que además iniciaría un proceso administrativo sancionatorio contra los miembros del comité ejecutivo en su calidad de personas naturales. En ese momento el Instituto Nacional de los Deportes interviene, porque también el instituto estaba siendo objeto de la sanción, porque el instituto es el que transfiere los fondos. Entonces está obligado, incluso más que la Federación de Fútbol en ese momento. Intervino el INDES, terció entre las partes que éramos, por supuesto, nosotros en nuestra calidad de medio de comunicación, de periodistas y la Federación de Fútbol, y tuvimos acceso a toda la información, actas de comité ejecutivo, los contratos firmados con Inter Forever, Traffic y el expediente de los amaños. Tomamos nuestras notas periodísticas, las anotaciones, lo que queríamos corroborar y ya. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que hace algunos meses solicitamos actas de comité ejecutivo saliente, las actas 2014-2018, y también hemos solicitado el último contrato que firmaron con la empresa US Imagina, o Imagina US, perdón. Imagina US, sí. Y la Federación repite los argumentos de aquel entonces, pese a que ya hay jurisprudencia establecida al respecto, y ellos lo saben porque perdieron precisamente en su apelación. Y no solo repiten los argumentos, sino que al momento de la audiencia a la que fuimos convocados para discutir sobre el tema, no se presentaron ni la Federación de Fútbol ni el Instituto Nacional de los Deportes. O sea, debo decirte, no tenían representación. No llegaron. Simplemente no llegaron. No se presentaron. Es más, te puedo decir que en este momento, de día viernes 21 de septiembre, ya se venció el plazo para que cumplan con la orden que les dio el Instituto de Acceso a la Información Pública y que eventualmente la unidad de fiscalización volverá a actuar. Entonces creo que es importante que el público entienda cuál es el razonamiento que se encuentra detrás. No porque el fútbol sea un tema importante o no para cada persona, pues cada quien tiene su punto de vista, pero es importante que la ciudadanía entienda que esta ley va a tener dientes solo en la medida en que los ciudadanos la ocupemos.
Exacto. Así es el tema. Sí, porque eventualmente periodistas, medios de comunicación, ¿no? Y la experiencia de ustedes en el diario de hoy entonces, Carlos. Bueno, tiene que ver con un tema de cómo la federación ha estado operando de una manera, llamémosle irregular. Yo personalmente considero que es ilegal, de hecho, a partir de cómo fueron elegidos los comités ejecutivos desde 2010. Para esto, digamos, para no volverlo tan complejo, básicamente hay que comprender lo siguiente. En El Salvador existen los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que es como, digamos, la ley con la que se organiza el fútbol, que tiene el aval de FIFA y también está normado de acuerdo a la regulación de las leyes estatales. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 13 establece que hay que tener personería jurídica por parte de los miembros. Miembros, según la federación y sus propios estatutos, son la primera división, la segunda, la tercera y las asociaciones departamentales del fútbol aficionado, que son las famosas alfas, que son 14, sí, claro, una por departamento. Básicamente es que tienen que tener personería jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un certificado del Ministerio de Gobernación, porque para obtener una personería jurídica es justamente al ministerio al que te tenés que abogar, y básicamente solamente lo tiene la primera división. Es decir, que no estás tus miembros no están cumpliendo lo que tu propio estatuto de regulación interna te obliga a hacer. O sea, no es opcional, es algo que deben cumplir, tienen que tener personería jurídica. Entonces, resulta entonces que si no tenían personería jurídica, igualmente mandaron delegados a las elecciones de 2010, a las de 2014 y a las de este año. ¿Cómo pudo pasar esto si no tenían personería jurídica? Básicamente, o sea, estoy intentando resumir muchas cosas, sí, claro, pero básicamente es eso. Entonces ahí, ¿qué pasó con el Ministerio de Gobernación? Que debió estar pendiente de esto. ¿Qué pasó con el Instituto Nacional de los Deportes? Que estaba entregando fondos a una federación cuyo comité ha sido elegido de esta manera irregular. Entonces son situaciones que nosotros tenemos comunicación con varios diputados dentro de la Comisión de Juventud y Deporte. Quiero creer además, por lo que he platicado con ellos, que es algo que va más allá de los colores, que es algo que apoyan todos dentro de esa comisión, llámese Arena, FMLN, GANA, PCN, etcétera, PDC, y que van a apoyar no desde una posición de comisión, sino como ciudadanos. Van a presentar una documentación de esto a la Fiscalía General de la República, al mismo Ministerio de Gobernación, para que revisen cómo se ha actuado y esto traiga una revisión de cómo el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol ha estado actuando desde 2010 hasta ahora. Ahora, pero evidentemente lo que ha ocurrido acá es una administración en términos oscuros, digamos, totalmente opaco en todo caso. Sí, o sea, yo siento que ha habido dejadez, desidia, inoperancia, no sé cuál es la palabra, pero al final del día... Pero es una combinación de todo ello. Es una combinación de todo ello porque básicamente veníamos de una comisión normalizadora en 2009. Justamente se establece unos cambios en los estatutos para regularizarlos y en 2010, cuando eran las primeras elecciones y de ahí para adelante, todos estos miembros no han tenido personería jurídica. Entonces, ¿cómo actuaban? ¿Por qué recibieron dinero? Porque, ojo, también, las ADFAS y muchos de sus trabajadores administrativos y demás terminaban recibiendo fondos que venían canalizados desde el INDE vía federación hacia las ADFAS. O sea, eran fondos públicos. Claro. Claro. Y hay otro tema ahí, fíjate, William. Sí, ¿qué te parece si lo dejamos? Porque tenemos que hacer una pausa, porque sí me interesa también que lleguemos a esta parte. Es decir, obviamente lo que estamos viendo, ese reflejo de crisis, cómo se traduce en las disciplinas deportivas y en el fútbol, que es lo que más inmediato, digamos, que uno dice, bueno, pero aquí el desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica sobre la base de esto? Es decir, y la otra es hasta dónde la intervención estatal debe entrar en algún momento determinado. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, continuamos en 8 en punto. Cristian, te interrumpí la palabra en el segmento pasado, pero bueno, es que uno dice en esto, bueno, de la crisis, ¿cómo se puede aprovechar una crisis para poder convertirla en una oportunidad? Porque a veces de repente puede ocurrir eso, ¿no? Una crisis para poder superar los obstáculos, pero en este caso de repente uno dice, lo que estamos viendo es simplemente la continuidad, parece que al final todo se vuelve crónico a pesar de, y ahí hasta dónde entonces debe haber una intervención de otro tipo, pero quiénes intervienen, cómo intervenir, pero bueno. Vamos a ver, hay que entender que la coyuntura de nuestro fútbol ha cambiado mucho. Primero, a nivel internacional, la gobernanza deportiva en general y la del fútbol en particular han sufrido una crisis terrible. Los hombres que fueron, bueno, el poder del fútbol los últimos 20 años, la mitad está presa y la otra mitad están fuera de prácticamente actividad, cuestionados en todos lados.
todos lados. O muertos, como Chuck Blazer, sí. de CONCACAF. Es decir, de verdad te digo que cayeron todos prácticamente, cayó un orden establecido ahí. Sin embargo, hay una filosofía que sigue instalada, que es una filosofía de resistencia a la transparencia. Sí, porque al final es algo que se convirtió en cultura, ¿no? Correcto. Eso continúa ahí, instalado en la FIFA y en todo su imperio. Forma parte del status quo del fútbol en todos lados, El Salvador incluido. Pero esa no es una coyuntura negativa. Para mí lo que ofrece es una gran posibilidad, que es la de cambiar. ¿En qué medida? En la medida que la gente del fútbol en cada país, los ciudadanos, el periodismo deportivo, hagan su parte. Y en ese sentido, en El Salvador, eso es lo que hemos visto, eso es lo que está ocurriendo. No es casualidad que en los dos principales periódicos del país, en el término de 2 semanas, hayamos visto temas y denuncias tan fuertes llevadas a la manera de los dos periódicos. No es porque haya una agenda mediática contra la federación, no. Lo que hay es una conciencia que no es, por supuesto, monopolio de los medios de comunicación en lo absoluto. Hay una conciencia instalada en nuestra sociedad de que debe haber más transparencia. No, y que sería difícil, Cristian, más fiscalización. Y que sería difícil sostener lo contrario si no hubiera si hubieran otros resultados. Exacto, por supuesto, por supuesto. Porque obviamente esa falta de transparencia también está ligada con la falta de resultados, como tú señalas. Entonces, en ese sentido es que debemos entenderlo. Y hay otro agregado, y es que también en nuestro país el fútbol ha tenido como un concubinato con el poder político. Te voy a hacer un récord breve, cortito. Sergio Torres, que es de Ococe, dirigente importante en nuestro fútbol. Él dirigió una etapa importante, una etapa decisiva. Primero él y luego su hijo. Era gente del PCN, pero gente metida, ADN PCN. Entonces, cuando comenzaron los cuestionamientos, hubo una protección política importante, no se profundizó en los cuestionamientos que se hicieron en aquel momento. Luego, años después, antes de Carlos Méndez, Rodrigo Calvo, bendecido por el presidente de la República, Elías Antonio Saca. Y en ese gobierno hubo un montón de plata para el fútbol. Antonio Saca hasta daba premios al que metiera $5,000, al que metiera los goles. Bueno, ya sabemos, es una historia larga. William habla de eso todas las noches, no voy a profundizar acá sobre esos pistos y esa historia. Protección también. Luego, Carlos Méndez, concejal de Arena en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Entonces, siempre ha habido un cordón umbilical entre el poder político y la institucionalidad futbolística. Como casi todo, aquí la política contamina casi que todos los órdenes de la vida nacional. Exactamente. Pero en este momento la dirigencia futbolística no tiene ese cordón umbilical. Por eso es que ahora está más expuesta. Por eso es que ahorita cuesta ver un político que esté dispuesto a defender a esta gente. Entonces ahí está la oportunidad que creo que entre muchos estamos explotando. ¿Para qué? Para que haya más transparencia. No es que tengamos ojeriza contra fulano o mengano. No se trata de eso. Queremos una institución más transparente. ¿Por qué? Porque es lo que nos merecemos como ciudadanos. Claro. Carlos, bueno, y desde luego lo que vimos como expresión máxima, el tema de los amaños con los partidos de fútbol, ¿no? El caso concreto que vimos cuando fue el caso de ¿qué sería? El Salvador, Venezuela, después teníamos, ¿qué sería? Paraguay, El Salvador también, ¿no? Hubo varios, sí. Hubo varios. Salvador, Ecuador, partidos de eliminatoria. Sí, pero finalmente el tema es entonces cómo, Cristian hacía referencia a la parte política, cómo cruza, como ese término cruce transversal, ¿no? O sea, cordón umbilical y concubinato. Concubinato me gustó. Concubinato, sí, me gustó. Entonces, ¿cómo termina deteriorando entonces todas las actividades? Bueno, lo termina afectando de raíz. Yo creo que acá lo que también hay que aprovechar la coyuntura para generar cambios tiene que ver con el tema de idoneidad, capacidad y gestión. Es decir, hemos tenido durante un montón de años a un montón de gente repitiendo el mismo error. El comité ejecutivo de la federación se arma bajo una lógica que yo le llamo de Frankenstein. O sea, agarran pedazos y quieren que todo funcione de una manera acorde cuando en realidad cada quien llega con su propia lógica. El mismo estatuto te lo ordena así. Tantos tienen que llegar de primera, tantos de segunda, tantos de tercera, tantos de las alfa. Los quieren mezclar todos en un comité y quieren que funcione como que fuera una orquesta. Y no, nada que ver. Ocurre que cada quien lleva su propia agenda, cada quien lleva su propia lógica de trabajo y terminamos teniendo una gestión malísima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les hemos dicho desde el periodismo durante muchísimo tiempo? Voten por equipos de trabajo.
que hay una persona que presente un equipo, William presenta su equipo, Cristian presenta su equipo y se vota por el mejor plan de trabajo y esa es la ruta que va a tener el fútbol, pero no lo hacen de esa manera. Bueno, es que ni siquiera quizás tendrán plan de trabajo. Exacto, o sea, llegan yo quiero ser presidente, yo también, señor, ¿y cuál es su plan? Vamos a trabajar por el fútbol. Sí, pero es que vienen las eliminatorias a Qatar. Sí, pero es que eso es un calendario, señor. Eso no es un plan de trabajo. Entonces, así llegan a dirigir el fútbol nacional y así nos ha ido. ¿Qué tal si les comenzamos a pedir que tengan una capacidad mínima de gestión deportiva, que tengan estudios académicos, que tengan la preparación adecuada? Porque resulta que también el fútbol, el deporte en general, tiene un impacto en nuestra sociedad que lamentablemente los políticos y muchas personas que toman decisiones importantes no lo ven de esa manera, pero lo podemos ver ahí nomás, como el fútbol en Costa Rica, en Perú, es una cuestión de cultura, es una cuestión que realmente puede guiar a nuestras sociedades a otra cosa y terminamos colocando ahí a personas que no son las adecuadas. Tenemos resultados pésimos durante los últimos años, pero el último comité se lleva las palmas. Bueno, y terrible, ¿no? Porque, Cristian, al final de cuentas, ¿con quién, en términos de fútbol, por ejemplo, con quién nos estamos midiendo ahora? O sea, ¿cuáles son nuestros pares, digamos, con quién nos podemos comparar en la región, con quién nos medimos? O sea, denota, obviamente, de la crisis. ¿Hemos tocado fondo? Quizás no, o todavía falta. Yo creo que, mira, lo más visible es que nos está tocando lidiar con equipos a los que hemos considerado tradicionalmente menos importantes, ¿verdad? En el concierto de la zona en la que estamos. Estábamos acostumbrados a pelear por cosas importantes con Honduras, Costa Rica, México en algún momento. Claro. Y ahora nos toca codearnos con países que tienen una historia futbolística mucho más corta. Pero eso es lo visible. Pero está el otro aspecto que no vemos, que escapa al ojo del aficionado. Porque de 10 partidos contra una isla como Montserrat, probablemente le ganes 9 y medio hasta los 10. Pero hay algo que no estamos viendo. Esos países han construido institucionalidad futbolística. Exacto. Están formando cuadros, están teniendo una influencia en la zona, en la toma de decisiones, en la repartición de presupuestos. El Salvador incluso tuvo a uno de sus dirigentes, lo digo en pasado porque ignoro si el señor Jorge Rajo continúa en el Comité Ejecutivo de CONCACAF. No lo afirmo, aunque entendería que sí. Pero incluso tuvimos a una persona en la esfera más influyente y no conseguimos una capacitación de calidad para uno solo de nuestros entrenadores, para uno solo de nuestros preparadores físicos. Nada. Porque solo nos estamos preocupando. Creemos que el fútbol, o lo más importante del fútbol, ocurre en la cancha. Y no, lo más importante ocurre afuera, que es a donde le apostar al recurso humano, a la formación, a la metodología, a la planificación. Entonces, si me decís que hemos tocado fondo, es que de hace rato estamos en el fondo y nos hemos acostumbrado al ecosistema de estar en el fondo, que es esto de estar pensando solo en lo que ocurre en la cancha. Yo quisiera adherir algo a eso rápidamente. A mí me parece grave que Hugo Carrillo, que estuvo en el comité ejecutivo anterior, venga a decir ahora que es presidente, es que es importante tener un departamento de mercadeo. Es que es inaudito. O sea, ¿y cómo piensan traer fondos a la federación? O sea, ¿cómo no se les ocurre que la marca fútbol, la marca selección no es importante? ¿Y cómo van a convencer a la empresa privada, ayuda extranjera o al mismo gobierno para que te apoye si no tenés ni siquiera un digno departamento de mercadeo? Y después de 4 años se te ocurre, no, quizás sí sea importante. Es que raya el ridículo. Y lo acaba de decir hace pocas semanas. Estamos pensando en la conformación de un departamento de mercadeo porque es importante. Y yo quiero también sumar a lo de Cristian en el sentido de que no es una agenda contra Hugo Carrillo o contra Jorge Rajo en su momento, ni Carlos Méndez en su momento. No, es que vemos la importancia que tiene el fútbol como país y lo están manejando mal, sencillamente. Nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial, ya regresamos. Bueno, nos quedan solo 6 minutos para cerrar. Hay muchísimo de qué hablar. Habría que dedicarle varias semanas para hablar de este tema, Cristian, pero ahí están ustedes en especialidad. Por supuesto, solo se pasa usted, señor. Exacto, pero bueno, a ver, corte de cuentas y todo lo demás, la institucionalidad, en algún momento ustedes dijeron el tema de institucionalidad aquí ha fallado, porque no solo se trata de una institución, de esta, la otra, y uno ya quisiera ver al final
quizás hasta la Fiscalía General de la República actuando, ¿no? Pero entonces, ¿qué ha pasado con todo el tema de institucionalidad, Cristian? Bueno, creo que la Corte de Cuentas ha sido muy laxa en este tema. En este año, bueno, en los últimos años los salvadoreños hemos entendido con mucha más claridad cómo ha funcionado la Corte de Cuentas. Entonces ya no nos sorprende que de repente por connivencia de intereses políticos haya faltado a su deber constitucional de auditar el uso de los fondos públicos y ser mucho más perseverante en la investigación. Hubo años en los que literalmente no hubo auditoría a los fondos públicos entregados a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Eso ha fallado, básicamente. Y luego sobre la intervención o no de la Fiscalía en estos temas, mira, debe seguirse el debido proceso. Creo que todos los salvadoreños debemos apoyar que se siga el debido proceso siempre, en todos los casos, más allá de las veleidades, ¿verdad?, y de las vísceras que algunos tengamos, que queremos que a este fulano le hagamos esto, a este al otro, y que querramos casi que mostrar juicios públicos y mediáticos. No, que se siga el debido proceso. Ahora, si todos los pasos de la investigación conducen a una participación del Estado, los salvadoreños confiamos que así sea, sin importar los intereses que puedan tener terceros internacionales como la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el Comité Olímpico Internacional, etcétera. Ahora, Carlos, si estableciéramos un ABC de un proceso que seguir, ¿por dónde habría que comenzar para enderezar el barco? En cuanto a la federación como tal, bueno, para empezar, yo creo que ellos deberían trabajar junto con las estructuras, generar un cambio en los estatutos de cómo se eligen autoridades en este fútbol. Lo pueden hacer ahora en diciembre, porque va a haber la primera asamblea con este nuevo comité. Perfectamente ahí podrían llevarlo ya elaborado, desarrollado, un intento fallido en el comité anterior, con un esfuerzo de una buena parte de personas que lo intentaron hacer, al final se frenó. En diciembre pudieran tener como el primer gesto de decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros de verdad queremos generar un cambio, estamos conscientes de que el fútbol no está funcionando así como se ha hecho hasta ahora, entonces nuevo cambio de estatuto para que se pueda abrir el fútbol y que llegue gente capaz e idónea a dirigirlo. Otra cosa, con el tema de lo de la intervención que comentábamos hace un momento, en el caso particular de que no han cumplido sus propios estatutos, que ya lo abordamos, ahí es tan sencillo, siguiendo lo del ABC, que los diputados finalmente como ciudadanos presenten este aviso a la Fiscalía y la Fiscalía decida que la gravedad del tema da como para directamente ir y cuestionar a este comité de cómo ha actuado. Esto mencionaba Cristian hace un momento que podría llegar a traer la intervención de FIFA, que ha sido un tema que ha sido el petate del muerto, tema de no, pero entonces FIFA nos va a regañar y entonces vamos a salir de competencia, ¿qué vamos a hacer? Alianza en 2019 ya no va a poder competir en la Liga de Campeones, la selección ya no fue a Qatar. Nosotros hicimos un sondeo de opinión, el 70-75% de la gente dice, ¿saben qué? Estamos tan mal que no nos importa que el fútbol se pare, que la FIFA venga y detenga esto, con tal de que se regularice, se ordene y la gente capaz e idónea llega a estos cargos y que el fútbol de aquí para adelante comience a despegar. Es que es peor el papel que se está haciendo ya. O sea. Ahí están los resultados, El último comité ejecutivo creo que ganó solamente la Copa Centroamericana con la selección de fútbol playa, con lo último que le va quedando de aquella generación que nos regaló todos esos mundiales. Y de ahí para allá ninguna selección dio ninguna satisfacción. Y entonces, Cristian, que se consagre el fiscal general. No, yo no estoy aquí alentando en absoluto que intervenga, no, simplemente insisto. Digo, pero hay que siga el debido proceso. Ahora, sí me parece que hay indicios muy fuertes de irregularidades que merecen la atención de las autoridades. No pueden seguir viendo este tema de lado. No están en los cargos que detentan para ser tibios, ¿no?, sino para cumplir con su deber constitucional. Y creo que tanto en el caso que Carlos nos ha expuesto y que tan brillantemente sigue el día de hoy, como en el caso de información pública, la solicitud que nosotros hemos pedido y que corona un esfuerzo de 3 años, hay mucho para debatir y mucho para analizar desde la institucionalidad democrática de nuestro país. Excelente. Bueno, el tiempo se nos agotó. Cristian, qué gusto que hayas compartido con nosotros. Gracias, Willy. De este lado de la cancha. Por supuesto, un gusto ver a Carlos. Perfecto. Carlos. Gracias, Cristian, igual. Muy placer, un gusto. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron a 8 en punto. Nos vamos a ver el próximo lunes. Que descansen el fin de semana. Todo con medida. Buenas noches.